Ucrania le ha asestado un duro golpe a las tropas rusas de ocupación en la parte este del país, en algunas comunidades, en al menos 2 comunidades o 3 del este de Ucrania. No sabemos todavía la dimensión de la ofensiva protagonizada por los ucranianos, pero al parecer se trata de un golpe importante, que probablemente se está exagerando, pero eso normalmente ocurre en el marco de una guerra como esta. Siempre se dice que cuando hay guerra, la primera víctima es la verdad, porque las partes inmediatamente maniobran para presentar las cosas a su favor, que es importante para el curso de los acontecimientos, por muchísimas razones. Ahora hay detalles que se desconocen, y hay algunas cosas ahí, actitudes que llaman la atención. Leí un comunicado, un trabajo, una crónica en la BBC de Londres, que yo creo que dice algunas cosas que son interesantes. La comparto con ustedes, algunos aspectos. Se titula "Los mapas que muestran el territorio recuperado por Ucrania tras su ofensiva relámpago contra Rusia". Ese es el título, usted lo puede buscar en el portal de la BBC de Londres, lo consulta vía internet y ahí usted verá, ese trabajo comienza diciendo lo siguiente: el ejército ucraniano dice que sus fuerzas han recuperado 3.000 kilómetros cuadrados en el norte, este y sur del país, luego de una amplia contraofensiva contra Rusia. Desde hace un tiempo se viene hablando de esa contraofensiva, pero no se habían producido unos resultados concretos, tangibles, como esto que ahora exhibe Ucrania. Aunque la BBC no ha podido verificar de forma independiente, dice la información, ya que a los periodistas se les ha negado el acceso al frente, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la retirada de sus fuerzas de 3 ciudades clave. Si se confirma, el ritmo del contraataque parece haber tomado a los rusos por sorpresa. En esta nota compartimos lo que sabemos. Es decir, la BBC dice no nos han dado acceso a la zona recuperada y por tanto nosotros no, hay cosas que ignoramos. Llama la atención esa prohibición porque normalmente los que están a la ofensiva quieren publicitar sus éxitos. Y si usted recuperó una ciudad, bueno, pues entonces usted le da acceso a la prensa y mostrarle entonces que real y efectivamente usted tiene ahí un logro en el terreno militar. Pero curiosamente, la parte que ha dado el golpe no lo ha querido publicitar con acceso a la prensa y ha dado algunas explicaciones que son un poco infantiles, porque por ejemplo se dijo como que cuando preguntaron cuáles eran todas esas comunidades, se habla de 3.000 kilómetros, cuáles eran todas esas comunidades recuperadas, se alegó que no se podían mencionar porque Rusia entonces podía lanzar operaciones de represalia contra la población civil. Pero si Rusia fue desalojada, se supone que los primeros que saben de dónde fueron desalojados son los propios rusos. Y entonces cuando usted ve ese tipo de manejo, entonces uno tiene forzosamente que desconfiar. Aunque, como dice el trabajo de la BBC,
los propios rusos reconocen que tuvieron que retirarse. Ahora, ¿por qué los rusos dicen, cómo justifican ellos la retirada? Lo han dicho de una manera clara. Bueno, primero, nosotros, para evitar pérdidas, decidimos salir de allí y reforzar otras posiciones que tenemos bajo nuestro control. No van a decir, nosotros tuvimos que salir de allí huyendo, pero te están diciendo, realmente entendíamos que no estábamos en condiciones de hacerle frente a la ofensiva. ¿Qué fue lo que pasó? Los propios medios rusos lo cuentan. Te dicen, Ucrania logró conformar un poderoso equipo, ese es el término que utilizan, un poderoso grupo militar que fue previamente entrenado en países como Inglaterra, Alemania, España, entre otras naciones. Eso fue un grupo que se seleccionó cuidadosamente. Ahí se incorporaron gente que ya había tenido su bautizo de fuego cuando comenzó el conflicto. Y entonces el grupo se armó con buenas armas de última generación. Y ciertamente, como observa la BBC, agarraron a los rusos por sorpresa. Porque los ucranianos, y yo recordé un episodio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, después de diseñar su plan Barbarossa para ocupar la Unión Soviética, decidieron acostumbrar a los rusos a los vuelos ilegales de aviones sobre su territorio. Los rusos al principio se escandalizaron, protestaron enérgicamente, pero eso se hizo tan frecuente que se terminaron acostumbrándose, porque no había consecuencias. Cuando se inicia la operación Barbarroja, entonces esos aviones que ya estaban acostumbrados a sobrevolar el territorio de la Unión Soviética, parte del territorio, fueron los que destruyeron en tierra una buena parte de los aviones soviéticos. Y eso le dio una ventaja de entrada a los alemanes porque tenían el control del aire. Los rusos quedaron prácticamente sin aviación y eso significó una enorme desventaja. Los rusos se acostumbraron, al parecer, eso es una conjetura mía, a esto de la ofensiva, la contraofensiva que se venía anunciando, pero desde el inicio de la guerra los ucranianos nunca habían lanzado una contraofensiva más o menos de esta envergadura. Siempre se limitaron a evitar el avance de las tropas rusas, hacer la resistencia y en algunos casos luchar hasta el final, hasta el último hombre. Pero no habían emprendido contraofensiva. En este caso, pues realmente la contraofensiva fue un hecho. Y resulta, según los propios medios oficiales rusos, que en esas ciudades que los rusos decidieron abandonar, los ucranianos furtivamente fueron acercándose a la línea de combate. Y lo hicieron aprovechando la noche para dispersar por los bosques vehículos blindados, transportando equipos en transporte civil para disimular la movilización, y entonces de forma sorpresiva lanzaron un ataque con una cantidad de tropas que excedía la cantidad de efectivos que tenía en esas posiciones el ejército de Rusia. Eso es lo que cuentan los propios medios rusos. Ahora, los medios rusos también hablan de pérdidas importantes sufridas en este proceso durante esta ofensiva
por el ejército de Ucrania, porque si bien se retiraron, utilizaron misiles de alta precisión para impactar los equipos, los armamentos del ejército ucraniano mientras avanzaban a cielo abierto. Y ahí han difundido unos videos con una cantidad de blindados destruidos que parecen hablar de pérdidas importantes. Y eso pudiera explicar el por qué no se le ha dado acceso a los medios como reseña la BBC de Londres. Porque esos son equipos que están ahí esparcidos en cielo abierto. Difícil eso de explicar. Y entonces esa es la realidad. Dicen los rusos que hay en todo esto algo que les resultará difícil superar al ejército ucraniano. Y es que muchos de los equipos sufrieron daños y no tienen en la zona lo que normalmente tiene que tener un ejército, que es cómo darle mantenimiento a todos esos equipos para evitar una contraofensiva o para seguir avanzando. Eso es lo que más o menos está planteado en lo que tiene que ver con eso que ha ocurrido en el este de Ucrania. Y bueno, se habla también de la parte sur, algunas comunidades. El trabajo de la BBC termina diciendo: el que Ucrania se haya notado estos éxitos no significa el final de la guerra, que la guerra esté llegando a su fin, porque Rusia sigue teniendo el control de la quinta parte del territorio de Ucrania. La guerra está muy lejos de terminar. Hay otra cosa que hace suponer que todo esto un poco se está exagerando, porque se habla de que en los primeros días se logró recuperar un área de 2.000 kilómetros y 2 días después ya se está hablando de 3.000. Lograr un avance de equipos pesados para cubrir 1.000 kilómetros cuadrados no es un asunto que tú consigues de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo, porque un tanque de guerra, suponga usted que se movilice en cielo abierto, que debe tener algunas precauciones por si hay alguna mina, por si hay resistencia. Avanzar no se produce de una forma tan rápida. Todo esto le viene a Ucrania como anillo al dedo, porque resulta que en Europa se estaba creando un ambiente, se ha ido creando un ambiente al calor de esa situación difícil por la que están atravesando muchos países del viejo continente por el impacto de las contramedidas adoptadas por Rusia, sobre todo en lo que tiene que ver con los productos energéticos que exporta. El impacto de todo esto ha ido creando una corriente de opinión a favor de la búsqueda de una solución diplomática al conflicto. Y muchos se han estado preguntando si en vez de todos esos esfuerzos para suministrar armas a un país que no avanza en el campo de batalla, si todo eso realmente vale la pena para finalmente tener que terminar todo esto en una negociación. Si no es mejor comenzar ahora y evitarse un problema mayor en el invierno y tratar de aliviar un poco la crisis que le viene encima a Europa, que va cogiendo terreno. Entonces a Ucrania eso le viene como anillo al dedo, porque lo que presenta es una Ucrania que es capaz de defenderse, que es capaz de contraatacar, y bueno, pues sencillamente lo que necesita es una ayuda más decidida para poder hacerle frente al avance ruso. Y desde ese punto de vista, pues claro está que es un punto a favor de Ucrania esto que
acaba de ocurrir. Vamos a ver entonces cuál será la reacción de la contraparte rusa. ¿Cuál será su respuesta? Ya ellos han producido ataques a algunos puntos, han cortado energía eléctrica, pero vamos a ver cuál será su respuesta. Otra pausa y volvemos en breve.